Bueno, en el anterior video nosotros hemos creado la clase libro. Aquí lo tenemos ya con los atributos, lo tenemos con sus respectivos getter y setter. No creamos el método constructor porque él lo crea internamente. Hemos creado este atributo, lo hemos creado de tipo de tal manera que pueda ser generado. Recordemos que todo esto lo estamos haciendo porque por medio de estas instrucciones vamos a crear la base de datos en SQL Server. Ahora lo que vamos a hacer es otra capa, vamos a implementar la capa repositorio. Esta capa repositorio nos va a permitir conectarnos con la base de datos. Para eso necesitamos hacer referencia a lo que es JPA. El JPA es una dependencia que al principio nosotros hemos instalado y que nos permite conectarnos con la base de datos. Es propia de Spring Boot. Entonces aquí vamos a crear la clase de tipo repositorio. Vamos a decirle que se llama libro repositorio .java. Observemos que hemos colocado siempre la primera en mayúscula, libro, la primera en mayúscula, repositorio primero en mayúscula, le damos enter. Él aquí lo está generando y él me está preguntando que si es de tipo clase o es de tipo interfase. Le estoy diciendo que es de tipo interfase porque lo único que va a hacer, él no va a implementar ningún método, sino que solamente vamos a decir que vamos a heredar todos los métodos de JPA repositorio. Recordemos que JPA es la dependencia que al principio nosotros instalamos, ¿cierto? Hay una específicamente de repositorio. Miren que inmediatamente él me importó la librería respectiva y aquí me está sacando un error diciéndome que necesita unos parámetros. ¿Por qué necesito unos parámetros? Porque debo decir sobre qué clase voy a implementar. Eh, Voy a hacer esa generación o voy a obtener todos los elementos o todas las funciones para poder conectarme a la base de datos. Yo le voy a decir que es sobre la clase libro. La clase libro, recordemos que fue la que creamos en el anterior video. Y le voy a decir que es sobre la clave primaria, que es de tipo long. Si ustedes observan, la clase libro, observan que se llama libro, la primera en mayúscula la colocamos de la misma manera y observan también que ese primer elemento lo hemos definido de tipo lo. Listo. También vamos a decir aquí perdón, aquí estamos en repositorio, aquí vamos a decir también que vamos a definir esta entidad de tipo repositorio para poder que realice las funciones pues pertinentes. Observen que cada vez que yo ejecuto alguna de estas, le doy enter, pues él inmediatamente me va importando las librerías que se necesitan. Si en algún momento, por ejemplo aquí, eh, él, me, él inmediatamente me importó esta librería. Si en algún momento ustedes ven que esto tiene pues una rayita, ¿cierto? Por ejemplo, esto lo voy a quitar. Entonces mire que esta rayita aquí aparece. ¿Por qué? Porque yo quité esa importación. Si en algún momento ustedes lo copiaron de un ejemplo mío, entonces pueden dar clic en este botón, en este foquito y aquí nos dice cuál es la librería que debo importar y aquí se importa. Bueno, entonces aquí miren que ya no hay aquí ningún error. En este momento hemos creado dos capas, la capa de libro y la capa de interfase. La capa de libro en modelos es donde está pues lo pertinente en donde vamos a crear el diagrama de clases y en el repositorio es el que nos permite hacer una interfase que simplemente mire que aquí no estamos implementando nada, sino que estamos heredando de una clase JPA, ¿cierto? Recordemos que JPA fue una dependencia que nosotros instalamos al inicio aquí en Visual Studio Code, ¿cierto? Entonces estamos heredando todo para poder accesar la base de datos. Muchas gracias.